Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 4. Vamos a continuar con nuestra serie, Preparados en Cristo. Este es el tema número 17 de esta serie. Tema número 17, y el tema de esta mañana se titula Centrados en la verdad. Vamos a estar estudiando una de las cosas por las cuales el anticristo va a tener entrada en el mundo, y es porque hoy lo que menos abunda en el mundo es la verdad. Cada quien tiene su verdad, ¿verdad? Y hoy lo vemos, hoy lo vemos que si la gente se percibe como un rinoceronte, le quieren dar derechos para que lo respeten como rinoceronte, ¿verdad? Se comporta tal vez, pero no es, ¿no? Si otros quieren decir que vienen del chango, pues tienen que respetar esa forma de pensar que ellos tienen, y piensan que eso es la verdad. Y esa va a ser una de las razones, hermanos, por las cuales el anticristo va a engañar al mundo. Jesucristo dijo que un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y por eso es tan repudiada la palabra de Dios. ¿Por qué? La razón es porque te presenta la verdad. Por eso. Entonces, la verdad, pues no a muchos nos gusta escucharla. ¿Cómo debo llevar mi vida? ¿Cómo debo llevar mi matrimonio? ¿Cómo debo llevar mi economía? ¿Cómo debo llevar mi persona en la parte moral y en la parte ética? ¿Cómo la debo llevar yo? Y la Biblia habla mucho de eso. Entonces, a muchos pues, no les gusta y prefieren hacerse a un lado, prefieren dar la espalda. Y está bien, pero no creas que lo que has escuchado no se te va a demandar, hermano. Cada vez que escuchamos la palabra, esa palabra Dios no la va a demandar. ¿Cómo? Por varias formas. Una, obviamente, en el tribunal de Cristo nos va a demandar lo que escuchamos. Pero otra es que si tú escuchaste algo que debías haber hecho y no lo hiciste, ¿sabes cómo Dios te lo demanda? Cosechando eso que no sembraste. Es como por decir un hombre mayor que quiere cosechar una buena pensión, pero nunca ahorró. ¿Será posible eso de que de la noche a la mañana pues tengo una pensión mensual de 6,000 pesos si nunca ahorró? Es ilógico. Puede ser que pase, pero es ilógico. Lo mismo, hermanos. Por decir, en el caso de la iglesia, ¿cómo queremos buenos servidores si nunca los discipulamos? ¿Van a salir de la nada? ¿Así salen de la nada? Así como que, pues, de repente se volvió un pastor que amó a Dios. ¿Será? Es ilógico, hermanos. La Biblia dice en Gálatas, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos cegar algo que no hemos sembrado, hermanos. Eso es lógico. De repente en tu casa nació un manzano, un árbol, una viña de uvas. Pues no, hermanos. Eso se tiene que trabajar primero para participar de los frutos después. ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo esta parte. Primera Tesalonicenses 5, 4 y 5. Dice ahí: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Okay. Entonces, una de las cosas que vemos hoy en la sociedad del día de hoy es que no hay verdades absolutas. Para la sociedad no hay verdades absolutas. Tú puedes pensar esto, yo puedo pensar esto, y ambos tenemos la razón. No. Muchos dicen, es que todo depende de las circunstancias. Sí, depende de las circunstancias lo que ocurre, pero el origen hay solamente una verdad. ¿Qué? Es como decimos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay un principio y ese no va a cambiar. Que hay diferentes interpretaciones y aplicaciones, aplicaciones más bien dicho, de la palabra de Dios, sí, pero interpretaciones solamente hay una.
De la palabra solamente hay una. ¿Diferentes aplicaciones en diferentes circunstancias? Sí, sí hay diferentes aplicaciones. ¿Ok? Entonces, todos piensan que su opinión es la verdad. Y para muchos la verdad es lo que más me convenga. Y no necesariamente eso es la verdad. No necesariamente. Entonces, primero debemos analizar qué es la verdad. ¿Cómo debemos definir qué es la verdad? Bueno, la verdad es aquello que es más cercano a la realidad. Eso es la verdad. No es lo que yo creo. Es lo que es más cercano a la realidad. Yo puedo creerme que un hombre de 3 metros, pero eso es la realidad. Entonces no puede ser la verdad. ¿Ah? No puede ser. Yo me creo un hombre con ojos color fuchsia. ¿Será? ¿Eso es la realidad? O sea, ¿tengo de verdad ese color de ojos? Entonces no es la verdad. Aunque yo lo crea y yo piense y yo crea. No. La verdad es lo más cercano a la realidad. Entonces, aquello que está alejado de la realidad, no podemos decir que sea la verdad. Y aunque se pongan leyes y se impongan pensamientos de ciertos hombres muy bien reconocidos, ¿no? Como Darwin, como Sartre, como Platón, como muchos otros pensadores, no podemos asegurar que eso es la verdad. Y esa es una de las muchas razones, hermanos, por la que el anticristo tendrá entrada fácil al sistema económico, al sistema político y al sistema religioso. Una de las cosas que es muy difícil de predecir es la bolsa de valores. La bolsa de valores es un ente muy volátil. Tú puedes tener fórmulas matemáticas para predecir cómo se va a comportar cierta acción. Pero por decir, nadie aseguraba que cuando entró la pandemia las acciones de Netflix iban a subir. Nadie lo aseguraba. Y hay acciones que se le llaman acciones unicornio. ¿Qué se refiere a eso? Que son acciones que de repente subieron y los que tenían invertidos ahí dinero se volvieron millonarios. Pero es una entre 1000, una entre 1,000,000 que puedas asegurar que esa acción te va a redituar dinero. Entonces, hermanos, pero a lo que voy es que no podemos ir por la vida a ver qué se da. Ni también no puedes ir por tu cristianismo de a ver qué se da. Voy a hacer esto, a ver qué sale. O sea que, por decir, tú dices, no, pues yo le voy a aventar aquí unos billetes, a ver qué sale. A lo mejor cuando lleguen hasta abajo se convierten en 2,000 pesos. Es que no puedes andar por la vida sin a ver qué se da. Es que yo no sabía. Pues no, hermanos. Por eso tenemos la palabra. Entonces la razón es que el mundo vive en una confusión tal que quieren a alguien que les dé lo que quiere. No les importa si es la verdad o la mentira. Les importa a ellos ser felices. Y si para ser feliz yo tengo que vivir una mentira, que así sea. Así dicen esos los de allá afuera. La sesión pasada, hermanos, veníamos diciendo que la vida de Cristo es una gran esperanza para los creyentes, pero va a ser una gran catástrofe o un momento muy complicado para el mundo. Voy a leer un versículo antes, 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto es como una trampa, hermanos, como una ratonera, ¿verdad? Que el ratón cree que ese alimento que está en la ratonera, ese quesito o ese pedazo de tortilla, o también le gusta mucho el aguacate a los ratones, ese aguacatito piensa que no hay peligro y que ahí está, pero no sabe que al momento de tomar ese alimento va a ser su muerte. Hay diferencia, hermanos, entre estar preparados para ir al cielo y estar preparados para recibir a Cristo. Hay una gran diferencia. Todos están listos para ir al cielo, pero no todos están listos para entregar cuentas de lo que están haciendo. Yo sí estoy listo para ir al cielo. La otra pregunta que viene es, ¿estás listo para que cuando el Señor te diga, ¿hiciste lo que te mandé? Ahí es una buena pregunta. ¿Estoy listo?
Primera de Juan 2:28 dice esto: ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Eso lo analizamos sesiones pasadas en el Tribunal de Cristo. Entonces, hermanos, es muy importante que no nos conformemos a este mundo. La manera para que yo no me aleje avergonzado de Cristo es que yo no me conforme a este mundo. Y este mundo tiene un pensamiento relativista. Por eso han relativizado lo que es la mujer. ¿Cómo? Es que es una ideología del hombre, lo que la mujer debe de hacer. ¿Te das cuenta? Ya ponen en relatividad lo que sí puede o no debe de hacer. No, pues no es lo que yo crea, es lo que dice la Biblia. Ahí es la verdad. La verdad no es que esto a mí no me gusta. Bueno, hay verdades que no nos gustan. Ni modo. ¿Sí? No nos gustan. Pero el hecho de que no te gusten no quiere decir que va a dejar de ser la verdad. Eso debemos de grabarlo muy bien, porque el mundo piensa que puede cambiar su entorno pensando de manera distinta a la realidad. Por eso yo ironizo con eso, cuando dicen, es que yo soy esto en el cuerpo de tanto. No, pues yo soy Superman, y pues órale, quiero una ley que diga que yo soy Superman. ¿Verdad que si suena ilógico? Van a decir, estás loco. Pues hola, Kimosabi. Los vamos a estudiar este versículo 4 y 5. Versículo 4, 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mira, lo voy a leer en lenguaje actual, fíjate cómo lo dice. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. ¿Qué es estar en tinieblas? La ignorancia, ¿verdad? Eso es estar en tinieblas. Todos somos ignorantes en algo, ¿verdad? Todos. Por decirlo, mi carrera que estudié, bueno, conozco de esa parte. Pero hay otras carreras que yo desconozco, ¿no? Carreras que tú dices, ¿y para qué sirve eso? ¿No? Instrumentación, administración no de empresas, sino hay otro tipo de administración. ¿Cómo se llama? Licenciatura en investigación forense, ¿no? Entonces, yo soy un ignorante en eso. O sea, puedo leer algunas cosas, pero no quiere decir que soy un experto en eso. Entonces, pero aquí ignorar, hermanos, hace referencia a una ignorancia en específico, y es una ignorancia del pecado. Una de las cosas que hace el pecado, hermano, cuando habitas en él, es que una de las cosas que hace es que se te hace normal. Y hay cosas que no son normal. Aguas con eso. Cuando una persona, por decir, vive en adulterio, empieza a pensar que su vida es normal. Todos lo hacen. No hay problema. Cuando él se dedica a robar, él piensa que, como una mamá que decía, su mamá dice, es que mataron a mi hijo, pero él nada más salió a trabajar robando a la gente, pero nada más salió a eso, a trabajar. O sea, ya para ella robar no era malo, era normal. Es un tipo de trabajo. Entonces, aquí la ignorancia se refiere, hermanos, a no darte cuenta que tu pecado trae una consecuencia. Mateo capítulo 24, versículo 44. Hay cosas, hermanos, que no debemos ignorar, que nos deben quedar muy claras de cómo Dios hace las cosas. De cómo Dios hace las cosas. El mundo siempre te va a presentar solamente una parte de la verdad. Solamente una parte de la verdad. Y debemos entender, hermanos, que hay cosas que suceden muy a la manera de Dios.
Voy a poner un ejemplo de esto, hermanos. Fíjense. ¿Por qué Dios le dijo a David, Dios ha remitido tu pecado, no morirás, pero el hijo que tuviste se va a morir? Y ahí vienen los humanistas. Ay, no, ¿qué culpa tiene el niño? O sea, ¿para qué lo mata? O sea, Dios es malo porque pues, el que se equivocó fue él. Bueno, esa es la manera de ver, yo poniéndome en un sitio que yo pienso que es la verdad. Pero necesitamos verlo ahora del lado de Dios. Ese niño es un símil de Cristo. Sí, David no murió, pero alguien tuvo que morir en su lugar. Pero otra cosa, hermanos, muchas veces, o ese niño no se imaginan el punto en el que se iba a encontrar, porque era producto de algo muy escandaloso. Y Dios tuvo misericordia. No, eso no lo creo. Yo no creo que eso sea misericordia de morir. Bueno, necesitas ver todo el panorama. Un niño cuando muere, ¿a dónde va? Directamente con el Señor. Y dice la palabra que es mejor estar con el Señor que en este mundo de lágrimas y de tristeza. Entonces, ¿qué fue mejor? Sí, si lo vemos del lado de la mamá y del lado de los papás, pues querían a su hijo, es obvio. Pero tienes que centrarte en todo el panorama, que es lo que Dios ve. Si nos guiamos solamente por el sentimentalismo, hermanos, vamos a errar, que es lo que hoy muchos pueden nada más ver. Piensan que porque tienen un sentimiento de X, Y cosa, piensan que eso es la verdad. No necesariamente. Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Luego dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Qué? Trabajando. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, ¿quién es un siervo malo? El que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, ¿verdad? Y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. A ver, ¿por qué no sabe? ¿Por qué dice en el día que no espera y a la hora que no sabe? ¿Por qué dice eso? Porque ya no es fiel. Va a haber cristianos, hermanos, que no van a estar listos. ¿Por qué no van a estar listos? Porque están tan dedicados al mundo que no se dan cuenta los tiempos que están viviendo. Y piensan que como todo el mundo lo hace, pues está bien. Pero yo te voy a decir algo. En el tiempo de Noé, todo el mundo hacía lo que su malvado corazón decía. Dice que todo designio del ser humano era de continuo, solamente que el mal. Y Noé no. Noé halló gracia delante de Dios. ¿Quién estaba equivocado? ¿La mayoría o los 8 que entraron al arca? ¿Te das cuenta? El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que eso es la verdad. ¿Sabes dónde vino ese pensamiento de los romanos? La democracia. ¿No? Demo, gobierno. Cracia, pues pueblo. ¿No? Que el pueblo gobierne. Voz de Dios, voz del pueblo. No. Porque el hombre siempre va a elegir lo que le convenga. Entonces vean lo que dice allí. Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Cómo podemos aplicar ese verso al día de hoy? Bueno, quiere decir, y comenzar a golpear a sus consiervos, que lo más triste, hermanos, es cuando uno mismo de la congregación es el mismo que ataca a la congregación. Eso es lo más terrible. Lo puedes esperar de los de afuera, ¿no? Sí, que me ataque el Papa, que me ataque
Pues mi vecino, pues sí. Pero alguien que estuvo y te ataque, eso sí es algo más complicado. Y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿qué quiere decir? Entregarse a los placeres. Quiere decir, entregarse a los placeres, pero de una manera desmedida, porque la borrachera es beber, pero de una manera desmedida. Beber no es pecado, hermanos. Beber no es pecado, o sea, que tú bebas una cerveza, vino, un tequila, no es pecado eso. El pecado es el exceso. Entonces, comer y beber no es malo en sí. Bueno, pastor, pero la gula, bueno, la gula tiene que ver, hermanos, con basar tu felicidad en comer. Eso es pecado, Cuando tú basas tu felicidad en que tienes que comer en exceso, eso es pecado, pero comer en sí no es malo. Si no, imagínate, cada vez que comemos, pues pecamos. No, el punto del pecado, fíjate, el punto del pecado del engaño es que el pecado te hace pensar que requieres eso por encima de Dios para ser feliz. Aguas con ese pensamiento. Dices, no, es que si yo no tengo eso, yo no soy feliz. Y Dios, bueno, no, Dios está aquí, pero eso está aquí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, cuando tú pones algo por encima de la voluntad de Dios, tú tienes un ídolo. ¿Y qué es lo que trae la idolatría? Pobreza. Por eso a muchos no les rinde el dinero. Porque ¿cómo Dios te va a bendecir si todo lo va para tu ídolo? Es un poco delicado, pero esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Muchas veces la pobreza viene porque hay idolatría en el corazón. Sí, ok, no tienes una capilla en tu casa. Sí, ok, no tienes una imagen en tu casa. Está bien. Pero lo que debes analizar es tu corazón. ¿Hay algo más importante que Dios? Porque a lo mejor tu ídolo puede ser de carne y hueso y tú no te das cuenta. Y por eso no alcanza. Tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, pero no alcanza. Entonces, este siervo empezó a dedicarse a lo que hacen los del mundo, a ver solo por sus placeres personales y no por lo que el Señor le había mandado. Y esto es lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Debían entender que ellos ya habían sido llamados a una nueva vida y que ya no estaban en las tinieblas. Vamos más adelante, Juan capítulo 16, verso 1. Voy aquí a analizar algunas cosas por las cuales ya no estamos en tinieblas. ¿Okay? Juan capítulo 16, verso 1. Dice, estas cosas os he hablado, entonces versículo 1, Juan capítulo 16, verso 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Cuándo tropiezas? Alguien se tropieza y dice, es que no me di cuenta. No me di cuenta, no lo vi. Pero también tropiezas cuando no hay luz. Entras a tu casa y a lo mejor ya te la sabes de memoria de tu casa. Pero si por algún momento tu hijo dejó por ahí un carrito, ¿verdad? O tu esposo te dejó ahí la maleta porque llegó de viaje, o tu esposa, con eso vas a tropezar. Si no hay luz. Entonces dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensarán que rinden servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué lo harán? Por ignorancia, o sea, no conocen. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Por eso no estamos en las tinieblas, hermano, porque ya Cristo ya nos lo dijo. Sigue diciendo, esto os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. ¿Ves? Nada más. Yo os digo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo más cercano a la realidad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros.
mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, estamos hablando de un tema que es lo más cercano a la verdad, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto es muy importante, hermanos, porque en este mundo que es relativista, es donde más el Espíritu Santo tiene relevancia. Porque no hablará por mi propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vamos a ver tres cosas que caracterizan el mundo y es lo que el Espíritu Santo nos ha convencido. Número 1, el pecado. Es decir, el mundo piensa que vivir de la manera que vive es justificable. Es algo que, bueno, no todos pueden estar equivocados. ¿Has oído eso? No todos pueden estar equivocados. Pues, gran equivocación. ¿Qué pasa cuando te dicen, es que lo que tú piensas ya es de la edad de piedra? Tienes que tener la mente más abierta, ¿no? O sea, debes de entender que eso que dice la Biblia, pues fue de los años allá, de la edad media, de la edad del oscurantismo, ahí nació todo eso. O sea, Abraham ni siquiera tenía computadora. Sí, eso es verdad. Pero lo que también es verdad es que el hombre sigue viviendo de la misma manera que en los tiempos de Noé y en los tiempos de Abraham. Eso es verdad. El hombre no ha cambiado. Simplemente, ¿sabes qué es lo que ha cambiado? La forma en que hace su pecado. Pero el pecado sigue siendo el mismo. Ok, ya no lo hacen de manera a lo mejor carnal, en el sentido de en persona. Ahora lo hacen digital. Pero sigue siendo el mismo pecado. O sea, el hombre no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. El Espíritu Santo nos hace entender que la paga del pecado es muerte. Y una de las cosas por las que se caracteriza el pecado es por la mentira. El hacerte pensar que no pasa nada. No pasa nada. Y como cuando alguien comete el pecado y en ese momento no pasa nada, piensan que nunca va a pasar nada. No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Número 2, de justicia. Es decir, el mundo piensa que ser sinceros es suficiente. No, es que yo soy muy sincero, o sea, yo sí voy a la iglesia. Bueno, si no, o sea, no soy un sacerdote, o bueno, no soy alguien como el pastor, ¿verdad? Que pues él dedica su vida a eso. O sea, yo creo que hay personas que pues para eso, pero yo soy muy sincero. Sí, estás sinceramente equivocado. El mundo piensa que ser sinceros es suficiente para entrar al cielo. Y no se dan cuenta de que hay una deuda que hay que pagar. Y que sin Jesucristo es impagable. Número 3. Juicio. Muchos piensan en el mundo que al morir se termina todo. Si así fuese, hermanos, la moral y la ética no tendrían sentido. Porque si en esta vida, como dijo Pablo, 1 Corintios 15, si en esta vida no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración. O sea, hermanos, si en esta vida, si nada más mueres y todo se acaba, entonces ¿qué caso tiene ser fiel a tu esposa?
o ser fiel a tu esposo. No tiene ningún caso. ¿Por qué? Pues todo se acaba, o sea, borrón y cuenta nueva. Vas a reencarnar en una vaca. Vas a reencarnar en un chivo, como piensan los budistas. Si hay purgatorio, pues bueno, pues hay que hacer una tabla, ¿no? Una regla de 3. Por tal pecado, tantos años, ¿no? Entonces, hermanos, si así fuese, de que al morir termina todo, la moral y la ética no tendrían sentido. Sin un castigo, la moral no tiene sentido. La abstinencia de tantas cosas. Porque hay muchas cosas que a veces no se cometen por las consecuencias. Hoy el ser humano, hermanos, vive en una total mentira, que Dios no pondrá a hacer juicio a la manera de vivir que ellos están teniendo. Piensan que al final Dios los va a perdonar a todos. Es una gran mentira. Y date cuenta, el diablo mete cada mentira. Por decir, una de las mentiras favoritas del diablo es que él no existe. ¿Y qué pasa cuando una persona piensa así? De que el diablo no existe. Baja la guardia. Y créeme, hay cristianos que piensan que el diablo no existe. Y que entonces, ¿cómo viven? Con la guardia baja. Entonces, cuando el diablo les avienta un golpe, no saben cómo defender. Y entonces le echan la culpa a todo el mundo. Que el pastor, que la iglesia, los padres que me tocaron, la mamá que me tocó, los hermanos que me tocaron, el país que me tocó, el presidente que tenemos. No es que nos gobierna el partido tricolor y tendría que gobernar el amarillo, el azul. Se la pasan así, en la vil mentira. Otra mentira favorita, en la que el mundo vive. Dios es amor y Dios no puede castigar a nadie. ¿Será? ¿En qué mundo vives? Un amor que no tiene disciplina, hermanos, no es amor. Grábense bien eso. Un amor que no tiene disciplina no es amor. Eso se llama autocompasión. Porque tú dices, pues es que yo no lo hago porque a mí me duele más. Te autocompadeces tú. No lo compadeces a tu hijo o a la persona. Te autocompadeces tú. Eso no es amor. ¿Tú piensas que Dios es así? Híjole, no voy a disciplinar a este pastor que está diciendo cada barrabasada porque me duele más a mí que a él. ¿Será? Nuevamente, no es rey. Dios no puede ser burlado. Otra mentira favorita del diablo. Dios no puede enviar al infierno a todos. ¿Y sabes cuál es la mentira cuál es la verdad que se ignora en esa mentira? La santidad de Dios. Dios es 3 veces santo y Dios no puede soportar ni el pecado frente a Él, tiene que juzgarlo. La mentira esta dice, pues todos somos hijos de Dios. Y a ver si ¿a poco tú a tu hijo lo enviarías al infierno? No, pues no, ¿cómo crees? Yo para mi hijo quiero lo mejor. Pues Dios también. Entonces Dios no te enviará al infierno, o sea, si seas lo peor que te portes. Dios no es como tú. Entonces, hermanos, ¿todos somos hijos de Dios? No. ¿Todos somos creación de Dios? Sí. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, de 3 cosas convence el Espíritu Santo: de pecado, de juicio y de justicia. Seguimos ahí, versículo 16. Seguimos en Juan.
todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Y decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntar y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Hermanos, yo he preguntado esto y es verdad. Y las que son mamás, pues lo pueden asegurar que así es. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Quiero que veamos una de las razones por las cuales no estamos en tinieblas, y es el Espíritu Santo. Sin duda alguna es por lo cual el mundo nos aborrece, porque el mundo está con el espíritu del enemigo. Y el espíritu del enemigo se caracteriza por robar, matar y destruir. Entonces, en estas cosas que analizamos anteriormente, hermanos, comprendemos que no estamos en tinieblas porque conocemos y vemos la verdad claramente. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Entonces, hermanos, la manera de no estar en tinieblas es conocer de Cristo. Si nosotros no estamos conociendo de Cristo, vamos a andar según nuestros sentidos. Y eso va a traer consecuencias. Vamos a retomar el texto. 1 Tesalonicenses 5, 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que el cristiano que sale de noche no es cristiano? Obviamente que no. Está hablando más bien, o está comparado el día con andar con Cristo y la noche con andar como el mundo. Vemos esto a la luz de las Escrituras, el cómo la Biblia utiliza mucho este énfasis del día y la noche. Por decir, voy a leer este pasaje, Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Creo que vean el panorama. Cristo está llegando al punto donde va a entrar en la última semana de la pasión, que es lo que hoy celebra tanto el mundo. Recuerden que el capítulo 12 es el último capítulo en Juan, que es del ministerio público. A partir del capítulo 13, Jesús está solamente con sus discípulos y le lava los pies a sus discípulos. Por eso, hermanos, cuando sacan ese tipo de imágenes de que la iglesia debe lavar los pies del mundo para ver la humildad, hermanos, están ignorando el contexto. Jesucristo lavó los pies ¿de quién? No del mundo, de los discípulos. O sea, la iglesia debe servir a los hijos de la fe, no al mundo. El mundo tiene que convertirse, esa es otra cosa. Porque muchos sacan esa imagen de que no hay que, para que la iglesia sea... A ver, tomen bien el pasaje de dónde se toma eso. Jesucristo no estaba en un punto público, estaba en un punto privado. Estaba con los discípulos. Y aún los mismos discípulos no entendían todavía. Ve a Pedro, ¿no? Señor, ¿me lavas los pies tú? Si no te lavas, no tendrás parte con mi manto. Báñame todo. Y Jesús nos dijo, no necesitas eso. El que ya está lavado, solamente necesita ¿qué?
lavarse los pies. Habla de la justificación o de la santificación, más bien dicho. El que está lavado, justificación, solamente necesita lavarse los pies, santificación. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando un cristiano peca no pierde la salvación, pierde la relación con Dios. ¿Qué necesita espiritualmente? Lavarse los pies, porque la salvación ya fue efectuada. Entonces, aquí en este pasaje, Jesús está entrando en un punto donde viene la hora en que sería entregado a los malhechores. Entonces, es una hora como de tinieblas. Pero aún en esas tinieblas, Jesús entendía cuál era la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que para esto había venido. ¿Ah? Esa es la verdad. Mira, cuando tengamos bien claro la verdad, no importa qué cosa venga, tenemos bien claro qué es lo que vamos a hacer. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y que dijo: lo he glorificado y glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque obviamente él sí conocía la verdad. Quienes dudaban eran los otros. Él sí conocía la verdad. Para esto he venido. Y la voz vino diciendo: no por causa mía. O sea, yo sí sé lo que debo de hacer. Vino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, sería alzado, sería crucificado. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. O sea, si decimos que tú eres el Cristo, ¿cómo te puedes morir si la Biblia dice que el Cristo permanece para siempre? Sí dice. Pero ellos nada más tenían una parte de la verdad. Y tener una parte de la verdad, hermanos, puede incurrir en una gran mentira. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Estamos en ese punto. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. ¿A qué se refiere ahí la luz? Se refiere a la enseñanza o a la persona de Cristo que estaba entre ellos y les enseñaba. Para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Cuál es el contexto? Padre, ha llegado la hora, mas para esto he venido. Él sabía a dónde va. Un cristiano que no conoce de Cristo no sabe a dónde va. Y no me refiero, hermanos, no me refiero al punto de la eternidad. Obviamente sabe que va al cielo. No sabe a dónde va, es que no sabe qué pasa en su vida. No sabe. Ocurre esto, ocurre aquello y piensa que pues, y todo lo asocia así, ¿no? Si yo me porto bien, me tiene que ir bien. Y si yo me porto mal, me tiene que ir mal. Pues pregúntale a los amigos de Daniel si así fue. Ellos no se inclinaron ante la imagen de Nabucodonosor, ¿y cómo les fue? Entonces no necesariamente es así, de que tú te portas bien y te va bien. Entonces no sabes a dónde vas. ¿Por qué? Porque tú en tu entender piensas que si vas a la iglesia, que si estás en el instituto, que si oras mucho, ¿verdad? Angelito de mi guarda, no me desampares ni de noche ni de día, ante ti me persino y toda la cosa, pues piensas que tu día tiene que ir de lo mejor. ¿Y qué pasa cuando no es así? Entonces Dios no te escuchó. Aguas con esas tinieblas. Andar en la luz, hermanos, es saber a dónde vamos. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Seguimos allí. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él.
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, pero para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué es andar en tinieblas? Amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es andar en tinieblas? Bueno, sí tiene que ver con vivir en el pecado, pero tiene que ver también con llevar un cristianismo como una religión. Ay, hermanos, esta es una gran venda en los ojos de muchos. Se superengañan pensando que son cristianos porque mis padres lo son. No te engañes. Ten cuidado con esas tinieblas. El hecho de que tu papá sea el pastor, el hecho de que tu papá sea el coordinador, no quiere decir que tú eres cristiano. No. ¿Saben lo único que quiere decir? Eso, que tu papá sea el pastor o que tu papá sea el coordinador. Lo que quiere decir es que hay más luz en tu casa. Y que es más probable que tú creas, porque tienes más luz en tu casa. Pero no quiere decir que tú andas en la luz. Vean aquí, Jesús estaba entre ellos y había luz cerca de ellos, pero ellos no creían. Otros se engañan pensando que son cristianos porque alguna vez estuvieron en algún ministerio. Yo una vez estuve en iglesia infantil. No, hombre. A mí me llamaban el cambiapañales del oeste, ¿no? Rápido. Qué bueno. ¿Y dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? No, pastor, yo tocaba la batería como ninguno. Qué bueno. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en la luz o en las tinieblas? Bueno, es que todo depende cómo se vea. No te engañes. Esa es tu forma de pensar. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿En dónde estás ahora? No, pastor, es que sí, o sea, yo sí soy cristiano. O sea, típico, ¿no? Yo soy cristiano. Pero yo no voy a la iglesia, porque no, es que me di cuenta que todo ahí es una mafia. Es una mafia allá adentro. Entonces, pues la verdad, yo me alejé de la iglesia, pero sí creo en Dios. ¿Qué tipo de religión tienes, no? Es que yo estuve en un tiempo en el instituto, pastor. Yo estuve en un tiempo. Pero pues es que nadie es perfecto. Sí, es cierto, nadie es perfecto. Nadie. Entonces, pues bueno, me quise dar un tiempo. Porque dije, ¿cómo puedo estudiar la Biblia si no estoy bien? Esa es la manera más torta de pensar, hermanos. ¿Cómo voy a estudiar la Biblia si yo no estoy bien? No estás bien, nunca has estado bien. Nunca. Por eso estamos ahí, para que el Señor nos transforme con la palabra de Dios. No, pues quieres arreglar tu vida, nunca lo vas a hacer. Vas a tener 100 años y nunca lo vas a poder lograr. Porque no es en tus fuerzas. Esa es religión, hermanos. Religión es que yo quiero cambiar mi vida a mi manera de ver. No se puede así. No se puede. Necesitas el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene gasolina que se llama la palabra. Dice la palabra de Dios, tienes que avivar el fuego del Espíritu. No apaguéis el Espíritu. ¿Cómo se aviva entonces el Espíritu? Si tú tienes una fogata, ¿con qué se aviva? Con leña, le echas más leña. ¿Cuál es la leña?
la palabra de Dios. Entre más estudies la palabra de Dios y la vivas, el Espíritu se fortalece dentro de ti. Y las cosas que no podías decir antes, no, ahora puedes. Pero no por ti. El Espíritu Santo te da ese dunamis, se llama poder. No, es que el pastor es mi conocido. Y piensan que por eso ya son. ¿No? Eso es andar en tinieblas, hermanos. Vámonos por la parte final. Efesios capítulo 5, verso número 1. Vámonos por la parte final, porque ya se me acabó el tiempo. Voy a leer ese pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos. Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios 5, 1. Voy a leer ese pasaje hasta el versículo 20. ¿Okay? Así que sean como Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Y sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. Entonces aquí podemos ver una cosa del amor verdadero. El amor verdadero no es aquel que busca lo que quiere, es aquel que se sacrifica voluntariamente. No es que se haga lo que yo digo. No. Es que a lo mejor mi esposa necesita otra cosa. Oye, pero yo tenía destinado este dinero para comprarme unos tenis que yo quería, que cuestan 2,000 pesos y me esforcé por ahorrar. Pues sí, pero tu esposa necesita un abrigo, porque donde trabaja o la casa es muy fría. Ay, no, pero es que yo ahorré. El amor, ¿qué? Se sacrifica, ese es el amor ágape. El amor del mundo es, pues no, cada quien que se raje con sus uñas. Ustedes son el pueblo santo de Dios, por lo tanto, entre ustedes no debe existir la inmoralidad sexual ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares. Mejor alaben y den gracias a Dios, pues es seguro que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Dios, ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque eso es como adorar a un Dios falso. No permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. ¿Cómo puedo distinguir una idea falsa de Dios? Cuando eso que te están diciendo no te lleva a Cristo, te lleva a ti mismo. Por eso esa frase, ayúdate que yo te ayudaré, es una frase muy egoísta. ¿Por qué? Porque estás pensando que Dios se va a acoplar a lo que tú piensas. Pero te voy a decir algo, tú no eres Dios. Y tú no sabes elegir lo mejor, Dios sí. ¿Cómo te va a ayudar Dios en algo que no está de acuerdo? Es ilógico, no. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Les digo esto, pues ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. La luz trae bondad, rectitud y verdad en abundancia. Traten de aprender qué es lo que le agrada al Señor. Estoy en el versículo 11. No participen de lo que hacen los que practican el mal, porque eso no lleva a nada bueno. Más bien, desenmascárenlos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que les digas, oye, esa manera de vivir, ¿qué rollos contigo? No, pues es que así soy yo, así nací. No, así te pusiste, ¿qué? ¿Cuál así nací? Así te chuecaste tú. Pero mira, el Señor te puede enderezar. No, a mí nadie me cambia. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace escondidas. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate tú que duermes
Levántate de entre los muertos y Cristo te ilumina. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. ¿Qué quiere decir con sabiduría? Sabiendo lo que va a traer eso después. Por eso te digo, no podemos vivir, pues a ver qué será. No, pues voy a hacer esto, a ver qué sale. Eso es de un necio. Tienes que vivir con sabiduría. A ver, mi hijo va a entrar a la escuela, ya va a entrar a la escuela. ¿A cuál lo vamos a meter, esposa? Ay, no, pues es que para mi hijo lo mejor. Sí, yo también quiero lo mejor. Entonces quiere decir que esa escuela es la mejor. O sea, aunque paguemos mensualmente 5,000, ¿tienes para pagar eso? No, pero, o sea, hay que esforzarnos. No seas necio. Ya sabes, la escuela no hace al alumno, el alumno hace a la escuela. Sí, puede tener muy buenas recomendaciones, pero la puedes meter hasta en Harvard. Y si tu hijo o tu hija no quieren estudiar, no importa en qué escuela la metas. Al que tienes que convencer es a tu hijo de por qué va a entrar a esa escuela o de por qué está estudiando. ¿Por qué estudias? Mis papás me mandan. ¿Cómo? Sí, pues es que yo no quiero. Pues convéncelo primero a tu hijo de por qué va a estudiar. Eso es con sabiduría, hermanos. A ver, ya me llegó el aguinaldo, 1,000,000 de pesos. Qué bueno. ¿Qué vamos a hacer? No, pues tenemos deudas. Pues primero pagamos las deudas. No es, primero viajamos y a ver qué hacemos después. Eso es de un necio. Porque si Dios te da un recurso es para algo. No es primero me lo como, me lo bailo y después a ver qué sale. Dios dirá. No, ya te está diciendo allí. No es Dios dirá después. No seas necio. Sé sabio. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Porque estamos en una época llena de maldad. Fíjate cómo lo dice aquí. Fíjate. No lo digo yo, así lo dice esta versión. No sean tontos. Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cánticos de alabanza. Siempre den gracias a Dios Padre por todo. ¿Por qué? No, nada más cuando me cae, ya cayó, pastor. Ahora sí, gracias, Señor. Y cuando no cae, el depósito. No, Señor, qué malo eres. Yo que soy tu siervo amado. Y voy a la iglesia. Ahora por eso este domingo no voy. Como niño berrinchudo, ¿no? Papá, quiero un helado. No, hijo, ahorita no. Ya repatalea y patea la llanta del coche, ¿verdad? Y hasta la azota cuando cierra la puerta. ¿Ah? ¿Por qué no? Y así piensa que el hombre de 50, 30, 40 años que piensa que a Dios lo va a doblegar así. Ahora por eso no voy a la iglesia. ¿Por qué? No cayó el depósito. Para que Dios entienda que conmigo no se juega. Yo lo necesito. Siempre den gracias a Dios Padre por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Termino entonces. Hijos de la luz es un hebraísmo usado para identificar características de una persona. El ser hijo de algo le da las características de ese algo. En el caso de los cristianos, ser hijos de Dios nos identifica que somos hijos de la luz. Las tinieblas, hermanos, son la habitación de aquellos que ignoran o que no aceptan andar en la luz.
La situación del mundo, hermanos, no tiene explicación para el hombre, que busca respuestas en su propio razonamiento. La única respuesta a la situación de tinieblas en el mundo obedece a la rebeldía del ser humano, que es una consecuencia de su corazón lleno de pecado. Entonces ahí radica la verdad, hermanos. ¿Por qué hay tanto divorcio en el mundo? Por el corazón malvado, por la rebeldía del ser humano. Y Pablo lo pone muy en claro. Romanos capítulo 1 lo pone muy en claro. Y aunque ellos conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué la vida que llevan muchas personas? Porque conocieron de Dios, pero se negaron a obedecer a Dios y mejor se fueron tras lo que ellos creían. Por eso viven como viven. Pero se la viven echándole la culpa a Dios. Esas personas que en un momento conocieron de Dios, se negaron a obedecerle, viven como quieren, tienen las consecuencias de lo que tienen o de lo que decidieron. ¿Y quién es el culpable ahí? Dios. Por eso yo no voy a la iglesia, porque pues yo le pedí algo a Dios y Él no me lo dio. No, lo que pasó fue que Dios se te reveló, pero hay una cosa como que no te acomodó en el zapato, y entonces dijiste, no, ¿sabes qué, Señor? Aquí no, yo decido. Dios dice, va, decide tú, pero atente a las consecuencias. Ya tienen las consecuencias, y ahora ¿qué dicen ellos? Es que ¿dónde está Dios? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta. ¿Dónde estás tú? Ahora. No dónde estuviste. Es dónde estás tú ahora. Porque lo que importa es el ahora. No dónde estuviste ayer. Hoy, ¿dónde estás? ¿En la luz o en las tinieblas? Andar en las tinieblas es andar en una gran mentira. Pensando que muchas cosas. Cuando estás en la luz, andas en la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Entonces, hermanos, la luz ofrece la única salida a la situación de la oscuridad y tinieblas. Cada cristiano tiene la luz más segura, y es la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en estar atentos en un mundo lleno de tinieblas. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos.